Muy buenos días. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, les agradecemos mucho su participación en la presentación del libro Sector Privado como Sociedad Civil, Trayectorias Divergentes de las Élites Empresariales en Antioquia, Colombia y Arequipa, Perú, de Jorge Morel. Jorge es magíster en estudios sobre desarrollo para el Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, Suiza, y bachiller en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Quisiera robar unos segundos para mencionar que esta es la primera publicación de Jorge Morel como autor en solitario, lo cual nos hace particularmente, nos pone particularmente contentos en el instituto, sobre todo porque Jorge es uno de esos casos que, habiendo llegado al instituto como asistente de investigación, ha hecho básicamente en el instituto su carrera de investigador y en este minuto es investigador principal. Es uno de los investigadores que más está produciendo y escribiendo y está además, es responsable de iniciativas y de proyectos importantes para el instituto, como es la revista Argumentos. Entonces, es doblemente significativa la presentación del libro de hoy. Para esta presentación nos acompañan dos personas, Roxana Barrantes y Gonzalo Banda. Vamos a proceder a darle la palabra en primer lugar a Roxana, después vendrá Gonzalo y finalmente cerrará Jorge. Roxana Barrantes es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un doctorado por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente es profesora principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, en el cual también ha sido directora general. Roxana, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Es realmente para mí un gusto poder ser parte de la presentación del libro de Jorge Morel, el primer libro en solitario. Dijo bien nuestro presentador Jorge Morel, Jorge Aragón. Permítanme solamente apelar al lado derecho de su cerebro porque la posibilidad fue abierta por las palabras introductorias de Jorge Aragón. Efectivamente, en el 2006, Jorge Morel fue contratado para trabajar en un proyecto que yo dirigí en ese momento. Y claro, era un proyecto de un economista que estaba contratando a un cientista político. Interesante por los dos lados, ¿no? Porque dependiendo de las carreras de cada uno, muchas veces los jóvenes y las jóvenes también son reticentes a trabajar con personas de otras disciplinas, ¿no? Entonces, bienvenida fue esa invitación que se ha materializado en un conjunto de colaboraciones y en la actualidad, debo decir, en una gran amistad con Jorge Morel, a quien estimo muchísimo, no solo evidentemente profesionalmente, sino principalmente de manera personal. Como las personas que me conocen saben, toda esta introducción laudatoria no va a obstar para esas críticas que siempre llegan, pero es bien importante poner el cimiento de por dónde están viniendo esas críticas, ¿no? Si no lo he dicho todavía, felicitaciones, Jorge Morel. Muy importante tu libro. Entre otras cosas, porque de alguna manera esto estoy segura que ha sido un resultado de tu propia investigación y tus propias preocupaciones intelectuales, pero de alguna manera estás de acuerdo conmigo que cuando queremos comparar al Perú, nuestro primer territorio de comparación no puede ser, digo yo, sostengo, Chile. No, no lo es.
Chile termina siendo, y con todo cariño a los chilenos, por supuesto, una franjita que está casi por accidente pegada a América del Sur, ¿no? Es Colombia el país que en diferentes dimensiones tiene bastantes más parecidos con el Perú. Si solo por su conflicto armado interno, si solo porque tiene costa, sierra y selva, si solo porque depende también de la explotación de minerales y agricultura, si solo porque hasta hace muy poco ambos países se distinguían en catolicismo dentro de los países sudamericanos, y en territorio, en el tamaño del territorio y en el PBI per cápita, ¿no? Nos parecemos mucho Colombia y Perú. Entonces me dio mucho gusto ver esta comparación Arequipa-Antioquía, y yo debo decir que yo estaba esperando como que la continuación un poco de el Barrantes, Cuenca y Morel del año 2012, pero en este libro lo que hace Jorge es un corte, ¿no? De hecho, me parece, y no lo dice con la claridad que yo lo voy a decir, no sé si por propio escrúpulo de renegar de su propio aporte, en tono crítico hacia Barrantes, Cuenca y Morel, y en la lectura me doy cuenta, sí, efectivamente, Barrantes, Cuenca y Morel, allá en el 2012, hicimos como una suerte de corte transversal, ¿no? Y lo que nos invita a hacer Jorge en este libro es más bien un análisis en serie de tiempo, en línea temporal, donde la historia, que siempre importa, termina teniendo algo que decir. Entonces ya me consumí 5 de mis 12 minutos, voy a tratar de ir un poquito más rápido. El libro tiene una introducción y conclusiones generales que enmarcan el marco teórico, un capítulo histórico, y a partir de ese capítulo histórico, 3 capítulos, cada uno dedicado a las 3 variables explicativas en el postulado de Jorge: el capital humano, crisis y el liderazgo político reformista. Esa es la estructura del libro. Es un libro relativamente corto, tiene muchísimos cuadros. Ahí yo no sé cuánto te has inspirado en todo el trabajo que hemos tenido con economistas, pero quizá yo hubiera tenido un poquito menos de cuadros, pero digamos eso no es lo fundamental. La introducción, Jorge comienza hablando de que puede ser osada. Yo es osada, yo creo que es provocadora, porque todavía tenemos que hacer que sea natural que Perú se compare con Colombia. Y qué mejor que comparar a la República Independiente de Arequipa con Antioquía, el territorio paisa, ¿no? Tan importante para los colombianos en general. Y ya la introducción me permite hacer 2 comentarios generales al texto. Jorge, en su mejor estilo, y eso es algo por lo cual me gusta mucho trabajar con Jorge, porque siempre se anda cuestionando sus propios supuestos, ¿no? Con lo cual te obliga a ir en el pensamiento un poquito más allá, y él cuestiona: ¿por qué estoy comparando con Antioquía? Si Colombia es un departamento, es otra. Y ahí me surgió la idea de que quizá todo este fracaso ¿no? Del caso arequipeño, tiene que ver poco con las variables explicativas, y no es solo un tema de escala, ¿no? Y ahí me pongo economista y digo, quizá la economía arequipeña no llegó a tener el tamaño necesario para activar los gatillos que sí se activaron en Colombia, ¿no? Y esta línea de argumentación Jorge la deja, ¿no? Jorge dice: hey, puede ser que Arequipa sea muy chiquita, pero igual me parece que es el comparable, porque relativamente en el Perú es el caso exitoso, ¿no? Pero no discute el tema de la escala misma,
¿no? Como cuando tienes muchísimo que perder, probablemente le pongas más esfuerzo a perderlo, ¿no? Cuando estás aquí y estás allá, eh, y esto es algo que espero tener tiempo de retomar, no sé qué tanto te dedicas a invertir en hacer las relaciones necesarias para continuar con tus maneras de ejercer el poder, ¿no? Y en las dos preguntas de investigación, ¿no? ¿Puede la distancia entre sector privado y público reproducirse durante casi 40 años? Como, ¿por qué no? Y en cualquier caso, ¿qué tipo de vínculo no llegó a concretarse? Eh, Parecerían respuestas descriptivas, porque la pregunta es ¿por qué no se concretarían? Y nuevamente ahí es donde en mi lectura yo no he logrado ver ese por qué tan claro en las conclusiones generales, que es lo que yo me hubiera esperado. Y otra cosa que yo me esperaba en la introducción, y acá hago otro de los comentarios que iba a hacer cuando llegara a las conclusiones, pero no me va a alcanzar el tiempo, es el tema del narcotráfico. O sea, yo he estado, y déjenme la anécdota, yo estaba en Medellín solamente una vez en mi vida, me impresioné, eso fue hace 6, 7 años, pero también me impresionó que para pasar por el aeropuerto, no solo tienes el chequeo de rayos X de tu maleta, sino te abren la maleta y un policía sin guantes, un militar sin guantes, te rebusquea todo. O sea, la histéresis que viene del narcotráfico está muy, muy presente. Y el narcotráfico y la presencia de Pablo Escobar recién llega en la página 75. ¿No? Y otra de las líneas de argumentación que Jorge no explora lo suficiente desde mi punto de vista, y ahora nos dirá por qué no lo hizo, espero, es que nuevamente Antioquía tuvo un enemigo con el cual que todas las fuerzas se pudieran juntar y derrotar, que era el narcotráfico. Arequipa nunca lo tuvo. No tiene, o sea, tú no piensas en narcotráfico, tú no piensas en Arequipa, piensas en conflicto armado interno y no piensas en Arequipa, ¿no? Entonces, esa ausencia de antagonista probablemente debilitó esa misma fuerza que podían tener las élites. En el minuto que me queda, yo solo quiero comentar algo nuevamente a la luz de, quiero escuchar la reflexión de Jorge, porque evidencia anecdótica y la evidencia también que de alguna manera Jorge introduce por aquí y por allá en el libro, a la luz de Capital Humano, etcétera, a mí me da lo que yo saco de la discusión en el libro es que las élites antioqueñas quedaron en Antioquía y de alguna manera asumieron que la reproducción de su poderío económico tenía que ver con el mantenimiento, la ocupación del territorio. Mi sensación es que las élites arequipeñas abandonaron el territorio. Y al abandonar el territorio también, y eso uno puede voltear y encontrar a todos los arequipeños que hicieron colegio en Arequipa y ahora viven acá, al abandonar el territorio también abandonan esa fuerza para constituirse precisamente en los abanderados para poder lograr que el sector público atienda que se establezca una relación constructiva entre Estado y sociedad civil. Y ya sé que se me venció el tiempo, la del estribo. Jorge usa Estado, siendo cientista político, parecería economista, porque es el Poder Ejecutivo, no es el Estado, ¿no es cierto? Entonces, esa finura que puede ser una tontería, no es el Estado, es el Poder Ejecutivo y cómo el Poder Ejecutivo empezó
a manifestarse y operar y ser gestionado en todo el periodo que Jorge analiza. Se me han quedado no sé cuántas fichas con comentarios que ya haré después y agradecer por invitarme, felicitar a Jorge y agradecerle la oportunidad de compartir con todos ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Ahora también nos acompaña esta mañana Gonzalo Banda, arequipeño, profesor e investigador de Ciencia Política en la Universidad Católica de Santa María y en la Universidad Católica de San Pablo, especializado en política subnacional y cultura política. Él tiene una maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es abogado y máster en Gerencia Social por la Universidad Católica Santa María. Gonzalo, cuando quieras. Hola Jorge también, hola Roxana, para mí es un placer estar hoy con todos los amigos del Instituto de Estudios Peruanos, agradecerles por esta invitación, por esta amable invitación, a Jorge especialmente, a Jorge Morel, agradecer por compartir la mesa con Roxana, ¿no? Quien escribió ese libro, como bien ha dicho, ese libro del caso de comparación entre Cajamarca y Arequipa con Cuenca, y con nuestro autor hoy. Y claro, como arequipeño creo que no sé, creo que estoy algo hasta legitimado para decir algunas cosas sobre este texto. De hecho, incluso se menciona un caso de estudio allí, que es el Congreso Anual de la Región Arequipa, que yo fundé, yo le acabo de confesar eso a Jorge, ¿no? En el 2007, ¿no? Pero bueno, acá van algunas ideas que creo que nos pueden servir en la discusión. Durante de muchos años, yo creo que para abordar siempre el caso de estudio que se propone Morel en el libro, creo que siempre se ha intentado la narrativa de nuestras élites sobre Arequipa en general, ¿no? Ha vivido a la sombra de un famoso discurso que escribió Polar llamado La leyenda de Arequipa, ¿no? Y ese viejo romanticismo que se acentúa pues sobre el mito de una ciudad que conserva pues una geografía particular, colonial, donde sus élites todavía guardan como que un control de la ciudad y de la armonía, del paisaje y del orden. Pero claramente esta ciudad ha cambiado muchísimo, ¿no? En los últimos años, ¿no? Morel es un exotista, pues, ¿no? Es un exotista que ha venido a tocarnos las narices, como dicen los españoles, a los arequipeños, ¿no? A los arequipeños nos gusta vernos mucho el ombligo, o como diríamos aquí, el puputi, ¿no? Pero como buen exotista, que viene a Arequipa, y siempre sucede así, ha tenido modales muy tímidos, creo yo, porque evidentemente creo que hay preguntas, y la gran pregunta es, ¿por qué el sector empresarial no se comporta como sociedad civil en Arequipa y sí lo hace en Antioquia, ¿no? Creo que esa pregunta queda más o menos clara, pero creo que Jorge, por ser diplomático en medio de un estudio con los diplomáticos arequipeños, siente como que ese respeto de decirlo con más fuerza, ¿no? El libro de Morel, pues, es una especie de agudo intento de encontrar una piedra roseta que explique por qué Arequipa, a pesar de su vigorosa historia y de su antigua tradición de cooperación entre clases empresariales y Estado, ¿no? Para ello, por ejemplo, reseña el famoso ejemplo de la Junta de Rehabilitación que se constituyó en Arequipa después de los terremotos de los años 58, 60, ¿no? ¿Por qué hoy ya no funciona como una sociedad bajo la lógica de cooperación, sino funciona, como él lo dice, bajo el esquema de cuerdas separadas, ¿no? Entonces, claro, él lo hace con bastante naturalidad y resalta la abismal diferencia que hay con el empresariado antioqueño, ¿no?
caso que elige por una conveniencia metodológica, pero como bien ha explicado Roxana, también se elige por un montón de variables que hacen que Colombia sea pues el territorio con el que Perú debería naturalmente compararse, ¿no? Claro, y en general lo que deja el texto es que esta élite empresarial, pues en Arequipa, en los últimos 30 años, 40 años, no ha funcionado desde una esfera de planificación o de protagonismo en la esfera pública como una auténtica sociedad civil, ¿no? Lo que ha pasado es que ni siquiera se ha involucrado para sostener lo que él denomina estos procesos de autonomía incrustada dentro del Estado, ¿no? En el fondo, lo que deja la sensación es que, a diferencia del empresariado de Antioquia, más allá de puntuales eventos, ¿no? En los últimos años, el empresariado arequipeño, la élite empresarial arequipeña, ha perdido su presencia dentro del rol que le debería de corresponder en alimentar, digamos, la agenda del gobierno regional o local, ¿no? Este paisaje arbitrario de nuestras flaquezas, a mí, cuando yo leía su texto, repasa, tiene como bien precisó Roxana, una aproximación histórica que es muy importante. Yo creo que una de las cosas que más extrañamos a veces en los textos, a veces de ciencia política, es esta visión histórica que explica muchas de las cosas, ¿no? Él repasa, por ejemplo, los complicados escenarios sociales que atravesó Medellín, ¿no? Y en ninguno de esos escenarios sociales, por más de que Medellín atravesó por complejos cambios como el tema de la violencia, como el tema del narcotráfico, ¿no? Él no duda de decir que incluso en medio de esos escenarios favorables, la clase empresarial antioqueña se mantuvo pujante y comprometida con el destino de su región, casi como dice también en el libro Jorge, por una especie de aislamiento territorial, ¿no? Que le da pues una particular conformación, ¿no? Yo creo que experiencias, como lo reseña él, ¿no? Como Pro Antioquia, ¿no? O el manejo eficiente de empresas públicas de Medellín, hace que demuestre pues que Medellín, a pesar de ser una ciudad que cuadriplica en población Arequipa, yo creo que en el fondo hay un capital social que sostiene un modelo de relación, aunque no sea el paraíso, ¿sí? Porque está lejos de serlo, sí se muestra un panorama orgánico, sano, que ejemplifica verdaderas gestiones planificadoras, tanto a nivel de gestión municipal como a nivel de diseños urbanos, ¿no? Es muy interesante cómo las últimas gestiones de Medellín han puesto tanto énfasis en la planificación urbana para todas las personas, ¿no? Siendo una ciudad amigable, ¿no? Y creo que hay muchísimas cosas, creo que en este libro también nos llaman mucho la atención, por ejemplo, ¿no? La producción de think tanks y de un modelo educativo que sostiene ese capital social que dice Morel, que permite una planificación, ¿no? Y luego que esas ideas sean plasmadas. Es algo que tiene Medellín y que no tiene Arequipa, ¿no? Arequipa tiene muchas universidades, pero pocos centros de producción, de investigación que le sirva a la ciudad. Claro, y no hay esta relación fluida entre la academia arequipeña y la producción de investigación que le sirva a los tomadores de decisión, ¿no? Yo recuerdo que cuando estalla toda la crisis del coronavirus en Arequipa, lo que teníamos era un gobierno regional disfuncional y muchos en Lima
claro, apuntaron las balas hacia Elmer Cáceres Yica cuando en el fondo, pues esto era como una especie de culminación de un cuento que empezó a contarse mal hace muchísimos años, ¿no? Eh, Creo que voy a destacar algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? Él cuenta de la mano de Vera y de Condori, historiadores que escribieron Historia Mínima de Arequipa para el Instituto de Estudios Peruanos, este episodio que significó la centralización de las facultades estatales, de las capacidades estatales en el gobierno de la dictadura de Velasco, ¿no? Que descabezó mucho el tejido orgánico funcional de la Junta de Rehabilitación y, digamos, desincentivó una especie de autonomía en el gobierno que era muy funcional y que en Arequipa permitió muchísimas cosas como la construcción del parque industrial, las grandes urbanizaciones populares que llevan el nombre de profesiones en Arequipa, ¿no? Y eso me parece que es muy importante a veces señalarlo porque ya había un tejido funcional orgánico que se termina descabezando en un momento. Y creo que también aquí hay que realmente decirlo, ¿no? Es real la apuesta de muchas universidades, institutos en Arequipa, no es una apuesta por a veces influir, ¿no? O por ser partícipes del desarrollo. Esto, de nuevo, bajo el esquema de autonomía incrustada, ¿no? Claro, aquí es muy difícil porque, como bien lo plantea Jorge en el texto, hay que ser muy cuidadosos de no pasarnos al punto de que el Estado sea tomado, ¿no? por los empresarios, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, pero por lo menos generar un ambiente, ¿sí? Donde esto pueda ser posible y hay un diálogo. Creo que no haya habido efectivamente un abandono. Él incluso llega a decir que no tiene muchos elementos para hablar del abandono, de la fuga poblacional de arequipeños, ¿no? Lo dice, no termina de decírnoslo con algunas cosas puntuales, como tal vez qué porcentaje de los jóvenes que estudiaron en los colegios privados más importantes de Arequipa terminan en Lima. Creo que eso sería muy interesante hacerlo, ese ejercicio, ¿no? De cómo muchos terminan aspirando a Lima y renunciando a Arequipa, a diferencia de Antioquia, ¿no? Entonces, claro, lo que puede convertirse en una de las pistas, creo yo, que daría más fuerza al texto. Y otra cosa que también creo daría mucho más fuerza al texto sería esta explicación que él en algún momento la menciona, el movimiento migratorio hacia Arequipa, de Puno y Juliaca, que ha reconvertido la ciudad. ¿Por qué? Porque yo creo, y cuando uno ve por los cuadros de los alcaldes en el Salón Consistorial de la Municipalidad, hay un cambio desde los años 70 en adelante del paisaje de las élites tradicionales que dominaron Arequipa. Creo que todavía en Arequipa el discurso de integración racial y cultural no ha sido posible. Y eso también ha terminado de generar una disfuncional relación entre el empresariado arequipeño y la clase gobernante de Arequipa, ¿no? Y creo que él dice bien en su texto que, que una de las pistas para encontrar esta especie de falta de reconciliación es el arequipazo del 2002. Porque a diferencia de la propuesta de las élites en el gobierno de Odría, las élites de Arequipa, que se opusieron, ¿no? a las políticas liberalizadoras de Odría, en el Arequipazo la élite empresarial se puso del lado del gobierno de Toledo y de la privatización, y eso rompió algo en Arequipa. No sé qué rompió, pero rompió algo para siempre, ¿no? Y ha sido muy difícil luego reconciliarlo, ¿no? Ahí la clase empresarial no se puso del lado de Arequipa. Cosa aparte que será motivo también de otro estudio y que no es de este, es que en el fondo la idea que se traza es que en el fondo el arequipazo se produce por un incumplimiento de la promesa de Alejandro Toledo, ¿no? De no privatizar, que lo dijo en campaña, que luego lo incumplió. Creo que el texto de Morel ganaría un poquito más fuerza
con esta explicación sobre cómo la migración también ha terminado por influir en esta desconexión, ¿no?, entre el sector privado y sector público, ¿no? Pero bueno, y ya, porque en el fondo estas retóricas, estas lógicas y estos discursos se repiten, ¿no? En el conflicto de Tía María, por ejemplo, tú ves que surgió una asociación, ¿no?, de los arequipeños por Arequipa, que eran los arequipeños de verdad, versus los que protestaban en contra del proyecto de Tía María, ¿no? Entonces está muy metido eso todavía en la cabeza, y creo que todavía no ha habido esa conciencia de democratizar y de incluir pluralmente, incluso en los gremios empresariales, a las grandes minorías migrantes, ¿no? Y eso es muy importante, creo, en Arequipa, porque no es una ciudad ya con un orden colonial, ha cambiado muchísimo en Arequipa, ¿no? Pero eso sería lo que tendría que decir. Yo felicito a Jorge por este texto, creo que es un texto que a mí particularmente me va a dar mucho material para que en los eventos académicos, en las cosas que uno presenta, pues este tema lo repitamos con bastante denuedo, porque claro, a veces en estos cócteles que nuestros empresarios organizan, creen que están cambiando el mundo, pero en el fondo se están mirando, para regresar a la metáfora inicial, el puputi, ¿no? Entonces creo que es importante este texto, y espero que siga profundizando como buen exotista en esta Arequipa que tanto necesita de su ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora es el turno del autor, Jorge Morel, por favor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, no me esperaba menos de mis comentaristas, la inteligencia, la agudeza. Le agradezco mucho tanto a Rosana como a Gonzalo por esa lectura sincera que han hecho del libro que he presentado con el Instituto de Estudios Peruanos. Realmente, en el caso de Roxana, saber que la amistad no impide esa mirada crítica que tanto valoro en ella, me ha parecido una grata sorpresa. Así que de arranque, por eso, muchas gracias. Yo quisiera ya ahora hablarle al público en general que está sintonizando esta presentación, y hablar un poco más sobre, digamos, el contexto de este libro. Este libro, en algún sentido, respecto a la coyuntura de crisis actual, ha quedado un poco desbordado. Yo inicié este libro en 2018, cuando había todavía esa visión de, bueno, las regiones tienen problemas, ¿no? Esa visión que empezó en 2014, con los primeros problemas de corrupción que arrasaban en los gobiernos regionales, ¿no? Que empezó en Ancash, luego siguió en Cusco, por supuesto Cajamarca y ciertamente Arequipa. Entonces, esa visión que habrá durado pues hasta 2017, 2018, fue la inspiración de este libro, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué ha pasado con los gobiernos regionales? ¿Por qué no han cumplido la promesa descentralista de comienzo de los años 2000? Y claro, ¿no?, a la luz de lo visto en 2018, 2019, 2020, pues, digamos, el foco de la atención ha salido nuevamente, ha salido de las unidades subnacionales, como llamamos soberbiamente los politólogos, y se ha vuelto a centrar en el ámbito nacional, ¿no? Entonces ahora pues el problema ya no es solamente gobiernos regionales, autoridades locales pues corruptas, ineficientes, sino más bien un sistema político disfuncional y una incapacidad de implementar políticas que ha quedado pues en evidencia con la pandemia, ¿no? Como yo siempre repito, el Perú siempre se ha estado esperando un gran terremoto. Todos nos dicen que va a haber pronto un gran terremoto y que tenemos que estar listos. Pero claro, nadie se esperaba una pandemia, entonces la pandemia desnudó por completo las capacidades verdaderas de nuestro Estado. En ese sentido, puede que la lectura de este libro pues deje en algún sentido cierto ensañamiento con el gobierno regional de Arequipa particularmente, o con los gobiernos regionales en general, ¿no? Visto desde la coyuntura actual, hay problemas de fondo, hay problemas nacionales que ciertamente llevan a replantear, ¿no?, dónde deberían estar los énfasis de esa mejora a la que aspiramos de nuestro Estado, ¿no? Esta es una pequeña advertencia inicial. Quiero pasar a desarrollar algunas ideas fuerza del libro que ciertamente van en la línea de contestar los comentarios que nuevamente con inteligencia han hecho los comentaristas, ¿no?
Una primera es en torno a este tema que está en todo el libro, ¿no? Que es el tema del desarrollo y qué entendemos por desarrollo, ¿no? Que elaboro en el marco teórico, pero digamos, lo que busco, yo recuerdo en algún momento haber hablado con una amiga antropóloga, y esta amiga antropóloga me decía, oye, pero desarrollo es lo que se hizo en los años 50, 60 en América Latina, ¿no? ¿Qué estás hablando de desarrollo? Eso ya fue, como dicen formalmente los jóvenes, ¿no? Pero en este texto, pues, busco retomar la noción de desarrollo tal como se maneja en general en todo el país, ¿no? Entonces tenemos que el sector privado tiene su propia idea de desarrollo, que está muy relacionada al tema del crecimiento económico, ¿no? Vemos que las poblaciones asentadas en territorios mineros tienen su propia idea de desarrollo, ¿no? Que es una máxima contribución de las empresas mineras a la economía regional. Entonces, en el marco teórico y en general en el libro muestro de que, claro, el concepto de desarrollo en general se ha multiplicado, ¿no? Cada uno tiene una visión distinta, cada uno trabaja y empodera una visión distinta de la misma, y eso en buena medida también explica los resultados divergentes que uno encuentra en los dos casos de estudio que trabajo yo, pero en general en esa falta de consenso en torno a lo que buscamos cuando implementamos políticas, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que me parece crucial y que abiertamente quiero poner en discusión, ¿no? ¿Qué entendemos por desarrollo? Lo entendemos como lo que me comentaba mi antropóloga, ¿no? El ISI de los años 50, 60, en el asistencialismo, el clientelismo de los políticos, en convertir crecimiento económico en redistribución. Creo que más allá de lo que la academia diga, muchos actores sociales se han hecho de este concepto y lo han abanderado con significados distintos. Otra línea que exploro mucho en este texto es la idea de, y esto ha sido pues constante, ¿no? en los reclamos del sector privado, ¿no? La idea de que se le pide al sector privado cosas, entre comillas, ¿no? Y el sector privado dice, oiga, pero esto puede ser más bien una función estatal, ¿no? Y entramos en esa discusión inacabable de quién tiene que hacer esas cosas que un pueblo, una ciudadanía pide, ¿no? Entonces tenemos pues un sector empresarial que dice, no, mi misión, ¿no? Como sector privado es generar riqueza y yo la genero ciertamente para mí, ¿no? Para mis inversionistas, y también la genero para la población a través de empleo y impuestos. Cuando uno ve, cuando nuevamente uno sale pues de esta visión, pues que estoy seguro que la economía respalda en líneas generales, y llega a los territorios, a la demanda de la ciudadanía, uno encuentra pues que lo que se le pide al sector privado es mucho más que eso, ¿no? Casi se le pide un acoplamiento a los territorios donde se inserta, ¿no? Algo así como volverse un ciudadano más, ¿no? Un ciudadano ilustre quizás, pero un ciudadano más en el territorio. Entonces, este tema también fue muy importante para pensar pues en la situación de Arequipa y de ese dinamismo del sector privado del que he hablado históricamente, ciertamente, pero también relacionado a la coyuntura de crecimiento de las exportaciones mineras que empezó en 2004-2005. ¿no? Otro tema general que también aparece en el libro y que me parece interesante plantearlo para la discusión es el tema de, bueno, ¿qué sucede cuando el sector privado ingresa o se interesa en el espacio público planteado generalmente? ¿Qué pasa cuando ingresa en política abiertamente, ¿no? Y yo ahí una de las bases de la comparación con Medellín es mostrar pues cómo un liderazgo reformista cercano al sector privado llega a la alcaldía de Medellín. Esto es un tema complicado, ¿no? Y la evidencia peruana, por su parte, nos muestra que efectivamente los que nos advierten de la captura del Estado por parte de intereses subalternos es un problema real, ¿no? Se acaba de publicar un libro en torno a César Acuña que pareciera apuntar en esa línea, no lo he leído todavía, pero espero leerlo prontamente, y que nos habla pues de ese peligro, ¿no? Del dinero en la política, ¿no? O del sector empresarial en política. Entonces, ¿cuál es la apuesta de quienes consideran importante este tema de la autonomía imbricada, ¿no? La posibilidad de que el sector privado contribuya a las políticas regionales, sobre todo las productivas, ¿no? Entonces, de aquí viene el tema de la entrada orgánica del sector privado, la importancia de que el sector privado no entre, pues, a través de
candidatos que aparecen de la nada con un montón de dinero, mucho menos invirtiendo en campañas electorales subrepticiamente, como vimos en la campaña de 2011, en el caso de la política nacional, sino de una entrada orgánica, de una entrada abierta, transparente, ¿no? Y eso es lo que yo he encontrado en el caso de Medellín y de Antioquia, ¿no? Por supuesto, también conversando con amigos y colegas colombianos, me pedían, por favor, que no exotice, que no, pues, levante, pues, muchas flores en torno al caso de Medellín y Antioquia, porque ciertamente ha tenido problemas. No es un caso, pues, exento de problemas, y quiero reafirmar esto por si no queda claro, ¿no? Pero ciertamente esa coyuntura de entrada orgánica, ¿no? De qué hacemos como sector empresarial, qué necesita nuestra ciudad, que ha generado, pues, una masiva migración, que ha llegado una masiva migración desde el campo, cómo le hacemos una ciudad más vivible para los sectores más vulnerables. Todas estas preguntas fueron parte, o se las plantearon, pues, esas élites empresariales en Antioquia, y se logró, pues, ciertos avances, ¿no? En los años 90, fines de los 90 y comienzo del 2000. Entonces, ciertamente este libro tiene una apuesta de política, si se quiere así, que es la de la entrada orgánica del sector privado a través de lo que sepan hacer, ¿no? A través de lo que sepan contribuir. Ahora quisiera prestar atención al tema de las variables explicativas, como bien han planteado los comentaristas, o han recogido los comentaristas, mejor dicho. Hay un tema de acumulación de activos públicos en ambas regiones, ciudades, distinto. Aquí viene el tema de la escala, efectivamente, ¿no? Y efectivamente, el caso peruano en general, el industrialismo peruano no despegó, ¿no? Es uno de los casos que siempre entran en el segundo grupo, ¿no? Hay como que 3 grupos de clasificación de países en torno a sus políticas industriales, ¿no? Los grandes, Brasil, Argentina, México y Colombia con las justas. Los medianos, ¿no? Venezuela, los extractivos, ¿no? Venezuela, Perú, Bolivia, ¿no? Y los más pobres, ¿no? Haití y otros, ¿no? Entonces, en ese grupo, pues, Perú entra en la segunda clasificación y Colombia, con las justas, entra en el primer grupo, principalmente por el industrialismo antioqueño, que después también aparece en otras regiones, ¿no? Pero el tema de la escala es ciertamente una diferencia importante, ¿no? Ahora, uno se preguntaría, bueno, si la escala es distinta, ¿por qué las soluciones que se plantean son parecidas? ¿No? Y aquí quiero responderle a Roxana, ¿no? En su comentario, ¿no? Y si uno revisa, por ejemplo, y lo menciono en el libro, ¿no? Las recomendaciones para generar competitividad en ambas regiones, pues son muy parecidas, no son idénticas, pero son muy parecidas, ¿no? Los informes Monitor, la famosa consultora de Porter, ¿no? La consultora Monitor, para el caso de Antioquia temprano en los 90, y para el caso de Arequipa ya en la gestión de Guillén, son respuestas muy parecidas, ¿no? De qué hay que hacer para generar competitividad en la región, ¿no? Entonces, reconociendo la diferencia, ¿no? Que eso es algo muy importante que dejo claro en el libro, entre los industrialismos colombiano en general, peruano en particular, y en estas 2 unidades, sí me parece importante mencionar que las soluciones ya visto el siglo XXI han sido muy parecidas, ¿no? Y por eso me pareció aún más pertinente esa comparación entre ambos territorios. Quiero avanzar rápido porque entiendo que se me acaba el tiempo. Digamos, en esto de la acumulación de activos hay algo, pues, de predestinación, ¿no? Si tienes oro, vas a generar ciertas dinámicas económicas y ciertas dinámicas sociales que no vas a generar si tienes lana, ¿no? O si tienes una industria muy liviana, ¿no? Pero hay una parte un poco más dinámica que se explica en torno ciertamente al capital humano, bien importante, ¿no? Lo que se menciona en el texto, ¿no? Y aquí yo tengo muchas preguntas, ¿no? Gonzalo, así es esa mención al final de Jorge, nos has dejado, pues, con preguntas, ¿no? En torno a la importancia de la migración, y ciertamente, ¿no? Lamentablemente no encontraba fuentes, ¿no? Tanto para la migración desde Arequipa hacia Lima, como desde Puno, Juliaca hacia Arequipa, ¿no? Entonces, en ese tema quedó colgando, ¿no? Y en el tema del capital humano pasó algo muy parecido, ¿no? Todavía no llegué a encontrar fuentes fiables que me puedan llevar a trazar esas diferencias históricas entre una región que tempranamente recibe la influencia de la ingeniería de minas norteamericana, con una región que más bien estaba anclada, pues, en el derecho o en las ciencias jurídicas, como se decía antes,
¿no? Entonces, aquí ha sido una falta de fuentes lamentable. Espero pues que algún historiador pues que se interese en estos temas pueda continuar esto, ¿no? Ojalá en coalición con quien habla, pero aquí pues la falta de fuentes fue muy importante, ¿no? Entonces por ahí no se puede avanzar mucho. Pero ciertamente el capital humano es una diferencia en ambas regiones. Yo creo que en el caso de Arequipa también, y aquí es una crítica a Morel, Barrantes y Cuenca, ¿no? Habría que preguntarnos nuevamente qué tanto capital humano tiene Arequipa visto en el largo plazo, quizás, ¿no? Nosotros éramos muy optimistas en ese libro de 2011, que por supuesto yo soy coautor de ese libro, ¿no? No me estoy diferenciando de él, pero sería interesante darle una vuelta más a ese argumento y visto pues a la luz de otras experiencias, recalibrar nuestra valoración sobre el capital humano y dónde estarían las principales faltas, ¿no? Ciertamente el sentido de urgencia, ¿no? Esto de la formación pues, de un grupo empresarial de Antioquia, de ProAntioquia, ¿qué genera ese sentido de urgencia, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Y yo en el texto lo que hago es señalar que el caso de Antioquia fue una crisis político-social antes que una crisis económica. Curiosamente, fines de los 70, comienzo de los 80, fue el crecimiento de las principales empresas de Antioquia, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta complicada, ¿no? ¿Será que las crisis económicas dificultan más la acción colectiva que las políticas sociales? Es decir, sabemos pues que Colombia pasó por un conflicto armado interno durísimo, muy, muy duro, ¿no? Una crisis política, una crisis social, ¿no? Social, política muy importante, ¿no? Pese a eso, pues, el sector privado pudo movilizarse, pudo crear este sentimiento de urgencia que llevó a la creación de varias plataformas de ayuda al sector público, ¿no? En el caso de Arequipa no hay eso, y en el caso de Arequipa, ¿qué sí encontramos? Encontramos crisis económica. Desde comienzos del velasquismo hasta casi pues, el fin del fujimorismo, ¿no? 20, 30 años de crisis económica. ¿Será que la crisis económica es mucho más importante, ¿no? para determinar la existencia de una inmovilización del sector privado? Creo que aquí, por supuesto, hay que ser muy finos, ¿no? No podemos ser tan dramáticos en la respuesta, pero yo indicaría que por ahí hay una intuición que podemos aún discutir. Finalmente, quiero cerrar con el tema del liderazgo político reformista. Y claro, aquí Gonzalo ha dado en el clavo, ¿no? Con las coyunturas políticas, ¿no? Qué importantes que son en el caso del velasquismo, del arequipazo, ¿no? Yo quisiera solamente reafirmar la idea central del libro, ¿no? Que es la importancia de la reconversión de la influencia, ¿no? Y aquí hay que ser muy claros, ¿no? Influir en la política en los años 60 no es lo mismo que influir en los años 90, en los años 20 y en los años 2021, ¿no? Entonces, creo aquí que hay una entrada, pues, importante, ¿no? Para el análisis, ¿no? Entonces, claro, ¿no? la vieja idea de la hegemonía, ¿no? Del marxismo gramsciano se entiende muy bien en los años del industrialismo. ¿Cómo entender la influencia en los años más recientes, ¿no? Entonces yo aquí muestro pues de que el sector privado antioqueño ha sido mucho más inteligente, por así decirlo, para adaptarse a la gestión pública realmente existente, al liderazgo político realmente existente, a los funcionarios públicos realmente existentes en la región de Antioquia. Dándoles productos, dándoles insumos, dándoles entradas que les permitan a ellos implementar cosas que mejoren las políticas en la ciudad y en la región. No se ve tanto de eso en Arequipa, lamentablemente, ¿no? Y esta es una idea fuerza del texto. Encontramos mucho más inmovilismo, reticencia a conversar con el alcalde, ¿no? Que es lo que Gonzalo mencionaba ahora, pero que también se ve en las gestiones anteriores de Yamil Osorio y en menor medida de Guillén. Vemos un cierto entumecimiento en torno a generar diagnósticos que nadie usa, que nadie implementa. ¿Ese es el tipo de influencia que vale en el siglo XXI? Habría que pensarlo, habría que repensar eso, ¿no? Yo creo que hay nuevas formas en que sí se logra, pues, influir, en que sí se logra, pues, sincerar las cosas y decir, pues, nuestros políticos son como son, no podemos cambiarlos, la gente nos va a seguir eligiendo, ayudemos a esas gestiones a mejorar tal como son, ¿no? Y creo que esa lógica
presente en Antioquia, presente en Medellín, no se encuentra aún en Arequipa, ¿no? Que esa es una de las ideas centrales del libro. Yo espero haber aclarado algunos de los puntos que mencionaba la doctora Barrantes, Gonzalo, por supuesto, pero yo creo que ese tema da para mucho más de discusión. Yo espero que en próximas entrevistas y en próximas discusiones en la misma Arequipa pueda ahondar en aspectos específicos del argumento, pero nuevamente agradezco sinceramente la participación de ustedes aquí en la mesa virtual, y al Instituto de Estudios Peruanos por siempre ser una plataforma pues, que me permite plantear estas ideas que nadie más ve, ¿no? El sector privado es un tema polémico, por decirlo menos, en el estudio de las ciencias sociales hay una reticencia a involucrarlo como actor, y bueno, el IEP me ha permitido pues ahondar en esto. Así que muchas gracias al IEP y al Fondo Editorial por esta oportunidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los tres por su participación, a Jorge, a Roxana, a Gonzalo. Esto sería todo. Con esto daríamos por concluido la presentación de este libro. Nada, invitándolos a seguir discutiendo, a leerlo, y nada, esperamos verlos muy pronto también en otras actividades y en otras presentaciones del instituto. Muy buenos días todavía. Hasta luego.